Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, sea el momento que estén escuchando este, este audio. Quería saludarlos, queridos hermanos, y bueno, hoy me tocó a mí tener la clase, así que esta y la que viene las voy a tener yo. Y vamos a empezar hablando de el capítulo de Primera de Juan, capítulo 5 de Primera de Juan, de los versículos 1 al 5. Vamos a dividirlo en dos y la clase que viene los otros versículos. Así que los invito, hermanos, a comenzar y a buscar, a ponernos en manos del Señor para poder aprender y abrir nuestros corazones para predisponernos a entender todo lo que Dios nos tiene preparados y a lo que Dios quiera decirnos a cada uno de nosotros por medio de esta clase, ¿no? Así que bueno, si quieren poner pausa, como siempre les digo, vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Pongan pausa si quieren y lo buscan y continuamos. Yo voy a continuar. Bueno, hermanos, yo lo voy a leer con ustedes. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermoso pasaje, muchas preguntas, muchas cosas en tan pocos versículos, ¿no? Perdón, estoy tomando un té como siempre, para no empezar a toser. Pero bueno, tenemos un lindo estudio por delante para poder analizar. Voy a tratar de no hacerlo muy largo como hago siempre, pero bueno, vamos directamente al grano. Antes que nada, vamos a ponernos en un contexto panorámico de lo que estamos leyendo. Nosotros podemos entender que en este momento entre las enseñanzas de Jesús estaban las que más afectaban al cristianismo, ¿no? Que era perdón, no era entre las enseñanzas de Jesús, quise decir que leyendo el contexto anterior en Primera de Juan, podemos ver que hay un fuerte movimiento de gnosticismo dentro de lo que era la civilización de la época, y que entre las enseñanzas que más afectaban a lo que era el cristianismo era la que negaban a Jesús, ¿no? Que Jesús era el Cristo, y la que negaba que Dios se hubiera manifestado en su propia naturaleza de carne como la figura de Jesús. ¿Está? ¿Qué pasa? Decían que Dios no podía materializarse, no podía revelarse en carne, no podía hacerse presente porque la materia es muy mala, no llega a tener la pureza de lo que representaba Dios en sí mismo, ¿no? Porque decían que Dios era puro y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Se calcula más o menos que las cartas estas de Juan fueron escritas en un contexto histórico eh, por el año 100 más o menos después de Cristo. Así que era todo un proceso nuevo, político, social. ¿Qué pasa? Todo este movimiento gnóstico, digamos, de negación y de no creer, surge un tiempo después de lo que aparece el cristianismo, ¿no? Y para la época, ¿qué pasaba? Juan decía que muchos falsos profetas han salido al mundo, decía. En primera de Juan 4.1 podemos encontrar eso. Que ya había una gran actividad de muchos individuos predicando una doctrina totalmente diferente
a la fe cristiana, ¿no? O sea, es como que nacieron casi juntos estos movimientos, juntos con el cristianismo. Eh, cuando, cuando, pongámonos en contexto, cuando Jesús habla de la segunda venida, ¿qué pasa? Comenzó diciendo a los discípulos, que es lo primero que les dice, tengan ojo, mirad, que nadie os engañe, dice la Biblia. O sea, básicamente les está advirtiendo, dice, tengan ojo, va a venir mucha gente que va a querer engañarlos, así que estén atentos. Ahora, ¿qué pasa? Juan, ¿qué le dice a los cristianos de la época? Les dice, no crean a todo espíritu. Si la persona no confiesa o no cree que Jesús proviene de Dios y que vino en carne, es prueba de que este predicador es falso. ¿Está? Una de las pruebas que siempre vamos a tener en cuenta, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, es prestar atención a la divinidad de Cristo, cómo la confiesan, cómo la manifiestan, ¿no? Perdón. ¿Qué pasa? Va a haber muchas doctrinas que van a hacer que muchos hermanos en la fe se distancien de nosotros, tengamos diferencias, tengamos cosas que nos van a apartar de muchos hermanos. Y a veces está bien que pase eso, porque no podemos estar, no se puede mezclar el aceite y el agua, como dicen, ¿no? Tenemos que saber también que uno de los mandamientos que el Señor nos dice, que debemos amarnos unos a otros. Y en el amor de Cristo nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos, a nuestros verdaderos hermanos, ¿no? Nos pide esto el Señor en el libro de Juan, ¿no? Juan 13:34, dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es el amor que debe prevalecer en nosotros, un amor puro, un amor verdadero. Tiene que ser el vínculo, el eslabón, ¿no?, que nos mantiene unidos como hermanos. Mucho más dentro de lo que es la comunidad cristiana. Si bien nosotros no podemos ver a Dios, ¿qué pasa? Físicamente, obviamente por obvias razones, la misma Biblia nos dice. Pero ¿qué pasa? Tenemos algo, ese chip que Dios ha insertado en nosotros, que dice que nosotros podemos sentir que su presencia está en nosotros, ¿no? A través del amor que Él nos da y cómo nos cambia la perspectiva de amar a los demás, amar a nuestros enemigos, amar a nuestro prójimo, amar a todos, ¿no? Es decir, que nos pone los lentes para que veamos a través de su mirada, de su amor. Tenemos que empezar a ver a través de Él, a ver a través del amor. ¿Qué pasa? Esto es una actitud que tiene que ser parte de nuestra vida, ¿no? Es un fruto, ¿no?, de la fe que tenemos que nosotros desarrollar. Es un fruto que es muy difícil, el amor hacia el prójimo, pero no es imposible. Tenemos al Señor de nuestro lado para que nos ayude a hacer ganar esta batalla, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, que me importa esto, lo otro. La indiferencia a veces es un acto de no amar a alguien también. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que con estas pequeñas cosas también estamos desobedeciendo al Señor. Entonces tenemos que empezar a poner en práctica el ver a través de su mirada, a que hacer de tripas corazón, a brindarnos hacia los hermanos y poder abrir nuestros corazones a brindarle a aquel que lo necesite compasión y un poco de todo lo que Dios hace por nosotros, ¿no? Nosotros cuando aceptamos a Cristo como el Hijo de Dios, también estamos aceptando, ¿qué pasa? Como testimonio, la obra de Dios en Jesús. ¿Está? Si estamos rechazando a Jesús como Hijo de Dios, también estamos rechazando todo lo que Dios está haciendo como testimonio, ¿no? Entonces, ¿qué
¿Qué se puede entender con esto? Que estamos directamente no creyéndole a Dios, lo estamos tratando de mentiroso. Antiguamente los gnósticos, este movimiento que había en la época, decían que Jesús no era el Hijo de Dios. Entonces con esto estaban negando directamente la divinidad del Señor y negaban que Dios se hubiera manifestado en carne. En ese sentido, ¿qué pasa? Le estaban quitando todo lo que es la base a todo el cristianismo. Nosotros somos como pequeños diamantes que Dios está puliendo todo el tiempo, ¿está? Entonces, Él nos dio un montón de nombres cuando nosotros empezamos a creer en Él. En la Biblia nos dice que los nombres que han tenido los primeros cristianos fueron variadísimos, ¿no? Cualquier cantidad de nombres tenían. Fíjense que en Primera Tesalonicenses los llaman creyentes, en Hechos los llaman cristianos, Mateo niños, hijos de Dios en el libro de Juan, hijos de luz en Efesios, hijos de la promesa en Gálatas, hijos del reino en Mateo, amigos de Jesucristo en Juan y en Santiago, hermanos en el libro de Mateo, en Hechos, en Romanos, en Corintios y así en un montón más, ovejas, santos, compañeros de milicia en Filipenses, testigos en el libro de Hebreos, administradores en el libro de Pedro, Primera de Pedro, conciudadanos en Efesios, escogidos, llamados, embajadores en nombre de Cristo en 2 Corintios, herederos en el libro de Romanos, este es impresionante, herederos, pámpanos es esos pequeños hilitos que tienen las vides, para agarrarse y mantenerse aferrados a los alambrados, ¿no? En estos momentos. Miembros del cuerpo de Cristo, piedras vivas, amados de Dios, seguidores de Cristo, hijos de Abraham, cartas de Cristo, siervos de Cristo, un montón de nombres más, los piadosos, el pueblo de Dios, real sacerdocio, la sal de la tierra, instrumentos para la honra. Este es hermosísimo este nombre, en 2 de Timoteo está. Justos, extranjeros y peregrinos, miembros de la familia de Dios, nos da cualquier cantidad de nombres. Todo esto solamente en el Nuevo Testamento. Fíjense cómo Dios nos va llamando de distintas formas, ¿no? Cómo no tiene solamente un nombre para nosotros. Dios como dije antes, nos está puliendo todo el tiempo, ¿no? Y a su vez, cada uno de estos nombres que Él nos está llamando nos está revelando parte de su carácter. Nos revela parte de las bendiciones, los privilegios de los creyentes. Sin embargo, ¿qué pasa también? Juan revela en otro pasaje otro título que le habían puesto a los cristianos vencedores. Los creyentes somos victoriosos, somos ganadores, conquistadores. Eso nos dice la Biblia, ¿no? Y aquí les voy a contar una curiosidad. La forma verbal para esta palabra, la original, era Nikao. Nikao aparece en la Biblia 2 veces en el versículo 4 y una vez en el versículo 5. ¿Está? ¿Qué pasa? Esta forma, la palabra significa conquistar, obtener la victoria, derrotar en una competición, lo que sea. Fíjense que era un término popular entre el imperio griego, ¿no? En ese momento que decían que una victoria no se podía lograr sin la ayuda de los dioses. Una victoria final no era poder obtener un mortal, sino era a través de los dioses que ellos tenían. Y aquí viene la curiosidad. La palabra Nikao proviene de la diosa Nike. Nike se escribe así, Nike, ¿sí? Como la marca de las zapatillas, Nike, Nike, les decimos acá en Argentina, pero se dice Nike, era la diosa de la victoria. El dueño original de la marca, Nike, como las conocemos nosotros, le puso por esta diosa el nombre a la marca.
esperen que estoy buscando el nombre del dueño. Originalmente le puso Nike porque es el símbolo del triunfo. Está el creador de la marca. Ya les digo el nombre. Originalmente la marca se llamaba Blue Ribbons, pero en el 71, en el año 1971, adoptan el nombre de la diosa griega de la victoria, Nike. Así que fíjense, Nike pasó, dice que en la mitología dice que pasó sus primeros años de vida entre los mortales, pero al conocer el lado oscuro de la humanidad, ¿qué pasa? Decide regresar al Olimpo y se convierte en parte del Olimpo griego de los dioses. Ahí que esta palabra Nikao proviene de eso, de vencer, de conquistar. ¿Está? Bien, volviendo a la palabra de Dios, ¿no? Dice que frente a este contexto, ¿qué pasaba? El Nuevo Testamento le asigna a los cristianos la invencibilidad asociada solamente a los dioses, ¿no? Pero el Señor Jesucristo, ¿qué pasa? Para hablar de su victoria sobre el sistema que regía en esa época, nos da otra victoria. Esta victoria es en base a la calidad de triunfadores de los creyentes. Pablo la describe en el libro de Romanos, así de la siguiente forma, en Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Está, capítulo 1 de 1 Corintios 15:57 dice, más que vencedores, ¿qué pasa? Se traduce de una forma compuesta e intensificada de Nikao. Upernikao, en el griego original, ¿está? Es como una forma absoluta y totalmente ultra victoriosa, ¿está? En Jesucristo, ¿qué pasa? Los creyentes somos invencibles e inconquistables, ¿está? Los creyentes somos vencedores de Satanás por medio de la sangre de Cristo. ¿Está? Nos dice su palabra que en el libro, ya les digo, de Apocalipsis, dice, los santos de la tribulación han vencido. O sea, lo dice en presente, si bien todavía no pasó, pero lo dice en presente. Nosotros vencimos el mal desde el momento que lo recibimos a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas y reconocemos a Jesús hecho hombre y la divinidad de Dios en ese acto. ¿Está? Sabemos que en la Biblia nos dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. ¿Está? Esto está en el libro de Romanos. Ya nos dice de la derrota asegurada que va a tener el diablo respecto a esto. Por más que quiera, por más que intente, pero nosotros ya sabemos que va a ser derrotado. La Biblia nos dice también en Santiago 4:7, dice que no, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esto es una promesa del Señor, de someternos a Dios, someternos a su total gobierno, a su total administración en toda área de nuestra vida, ¿no? A veces es difícil, uno lo entiende y uno sabe que no es fácil todo esto. Pero vamos a analizar estos 5 versículos de forma muy cortita, uno por uno. Así ya como para darle un cierre a esta primera parte de la lección. El versículo 1. El versículo 1 podemos... Esperen que lo estoy buscando de nuevo en mi Biblia porque le di vuelta a la página. Denme un segundito.
Un segundito, acá dice. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Nosotros sabemos que Jesús es el Cristo, ¿tá? El Jesús de Nazaret, que vino a la tierra, que es el Mesías, que Él nos prometió en el Antiguo Testamento, ¿no? El ungido, el Redentor, sabemos que es el Hijo de Dios. Tenemos que tener en cuenta que todos aquellos que tenemos el Espíritu de Dios podemos reconocer a Jesús como el Cristo y creer en Él, obviamente. Si amamos a Dios, obviamente, a Dios Padre me refiero, también debemos amar a Cristo. Es como que no se puede separar uno del otro. Porque la Biblia nos dice que es una Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? No podemos no amar a una de las partes de esa Trinidad. Si no amamos al Hijo, tampoco estamos amando al Padre. Entonces, si amamos a Dios, debemos amar a todos los hermanos que estén en nuestro camino, que estén en nuestra vida. Y más si son nacidos de Dios. Todos somos hijos de Dios por la fe, obviamente. Así que somos hermanos en Cristo, somos hermanos en su palabra, y Dios nos manda a que nos amemos unos a otros. ¿Está? Esto a tenerlo en cuenta siempre. No hay que dejar de lado este pensamiento ni esta enseñanza, porque es importante para nuestra vida. No se puede tomar al azar esto. Tenemos que tener en cuenta que también quien escribe esta carta insiste en que el que ama a Dios debe también amar al Hijo. ¿Está? Como lo dije recién, todo su mensaje es que Jesús es el verdadero y viviente Dios. Tenemos que tener en cuenta esto. No podemos... Pongamos el ejemplo de una mesa de 3 patas. ¿Qué pasa? Si nosotros tiramos una de las patas o la pateamos, no va a tener estabilidad esa mesa. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esas 3 partes son necesarias y amarlas. ¿Está? Y dentro de ese mandato nos pide que amemos al prójimo. Bien. El versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Fíjense que es una cosa intrínseca, es como que esto pasa por esto, y si esto pasa por esto, pasa por esto otro. O sea, creemos en Dios, amamos a Dios, perfecto, sí. Guardamos sus mandamientos, perfecto, sí. Y si guardamos sus mandamientos, tenemos que tener el entendimiento de que Dios nos está pidiendo que amemos a los hijos de Dios, o sea, a todos los otros hijos de Dios, a nuestros hermanos en la fe, a nuestro prójimo. Esto es una prueba de que nosotros amamos a Dios. ¿Cómo amamos a nuestro prójimo? Como dije recién, esto está manifestado en que estamos guardando sus mandamientos. No tienen que ser una carga para nosotros, no tiene que ser un agobio. Se tiene que entender que esto no es un rito para cumplir, ni una ceremonia martirizante, ni mucho menos, ¿no? Jesús mismo dice en Mateo 11:30, mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice. Es decir, sabemos que todo lo que el Señor nos da, nos brinda, nos pide que hagamos, con su ayuda, esto es fácil de llevar. A veces nosotros nos complicamos la existencia con estas cosas, ¿no? Pero pensemos en esas religiones que le piden a sus fieles, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Tómenlo, cumplir esos sacrificios doblegantes, unas cosas así.
rarísimas, o que les piden plata, o que les piden que estén viviendo esclavizados de alguna cosa X que les estén pidiendo. Fíjense que el Señor nos da paz y nos da descanso en eso. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esto está en Mateo. ¿Descansar de qué? Nos podemos preguntar. Y fácil, gente, es muy simple. De todas esas cosas de idolatría y cosas vanas que están en nuestras vidas, que no hacen ni aportan nada a nuestra vida, sino solamente amargura, pérdida de tiempo o lo que conlleva, nada, es que es peor. Así que tengamos en cuenta eso, que, que el Señor no hace nada para que nosotros estemos sufriendo, al contrario, Él carga todo eso por nosotros. Fíjense que en el versículo 3, que está unido a esto que estoy diciendo, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, o sea, para nada pesados. Sus mandamientos nosotros a veces tendemos a pensar que es difícil cumplir con la palabra de Dios. Sí, es difícil, pero descansando en Él se hace más fácil cada día y se hace más llevadero cada día. Es dejarnos y entregarnos a todo por Él. Vamos a pasar al versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Uno de los pasajes más conocidos, ¿no?, que habla sobre la fe en la Biblia. La vida cristiana no consiste como dije antes, en realizar prácticas religiosas, ceremoniales, ni mucho menos, sino que es como si nosotros tenemos que pensar que la vida cristiana es un sistema de vida, no un estilo de vida, ya sea moral, espiritual, es decir, una vida nueva. Nosotros como creyentes hemos tenido el privilegio de ser adoptados como hijos de Dios y de muchas veces ver cambios muy grandes en nuestras vidas. En esta condición, nosotros como nuevas criaturas que somos, vamos a empezar a rechazar automáticamente todo lo mundano, ¿no? No quiere decir que algunas veces no caigamos, ni que estemos exentos de que nos pase algo o de estar bajo tentación muchas veces, sino que al contrario, pero vamos a tener ese extra para poder enfrentar esto, de tener herramientas como para poderle hacerle frente a todo esto. La fe que nosotros tenemos en Dios muchas veces nos ayudan a vencer todo esto. Nuestra carnalidad, nuestra humanidad, ¿no?, propiamente dicha. La fe en el Señor directamente nos produce una vida de victoria sobre el mal. Fíjense lo que dice la segunda parte del versículo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es lo que nos lleva a nosotros a tener victoria sobre todo lo demás. Son dos letritas que yo siempre digo es lo que nos diferencia y nos separa de la gente que no cree. Dos letras que conllevan y cargan un montón de significado, un montón de poder sobre lo que nosotros sentimos hacia Dios, ¿no? Y para pasar al versículo 5, dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si nosotros creemos sinceramente que Jesús es el Hijo de Dios, bien, esto cambia totalmente nuestra actitud. Si nosotros estamos convencidos de quién es Jesús en cuanto a que Él es el Hijo de Dios, que es Dios manifestado, hecho carne, esta convicción, ¿qué pasa? Nos fortalece contra el pecado. Nos hace vivir seguros de la fe y la esperanza en la salvación que tenemos en Cristo.
Es medio complicado de entender, pero analicen bien, si quieren vuélvanlo a escuchar después, pero piensen en esto, que si nosotros no estamos seguros de quién es Jesús, entonces estamos dudando. ¿Y qué va a pasar? Vamos a estar siempre de un lado a otro, siempre indecisos, siempre inseguros. ¿Está? Tengamos en cuenta que a los que no son hijos de Dios, los mandamientos de Dios le van a parecer una carga pesada de cumplir, le van a parecer algo totalmente duro de poder llevar adelante. Sin embargo, nosotros es algo que ya tenemos realizado. Al creer en Cristo, a depositar nuestra fe en Él, no tenemos la menor duda de que esta fe en Cristo ya nos da la victoria sobre el mal. ¿Está? Tenemos que tener en cuenta esto. Nosotros a veces no somos conscientes de que el poder de Dios está de nuestro lado. Entonces, ya para terminar, una pregunta que estaba en la hoja que la quiero leer textual, dice, ¿cómo podemos estar seguros entonces de que somos verdaderos vencedores? Y acá, bueno, pensemos nosotros, cada uno hagamos una introspección, perdón la palabra, y pensemos, nosotros somos vencedores ¿cuándo? Cuando estamos reiterando, cuando estamos recordando que depositamos nuestra fe ¿en dónde? En la verdad, en su palabra, en el amor por Dios, en el servicio hacia Él y en reconocerlo sobre todo como Señor de nuestras vidas y como Salvador de nuestras vidas. Esto, hermanos, es lo que tenía para compartirles, y la semana que viene estoy haciendo la otra parte, pero bueno, no dejemos de pensar en esto, dejemos de pensar en que Cristo se entregó por nosotros y nosotros la tenemos muy fácil en estos días. Tenemos su palabra, tenemos todo para creer en Él, tenemos la fe, tenemos la convicción de que Él nos salvó y tenemos pruebas más que suficientes como para no dejar pasar esto que es entregarnos a Cristo. Somos privilegiados de vivir en un mundo donde todavía podemos manifestar que creemos en Él y que no vamos a ser apedreados ni castigados con látigo ni piedras ni nada como en otros países. Tenemos la libertad de manifestar nuestra fe, tenemos la libertad de manifestar que creemos en Él, así que aprovechémoslo, hermanos. Hay mucha gente que se está perdiendo porque nosotros no hablamos ni manifestamos con nuestra boca nuestra fe, así que los invito a que cada vez que tengamos la oportunidad lo hagamos, que el Señor va a proveer herramientas para que nosotros no pasemos ni vergüenza ni nada por el estilo. Así que, hermanos, me despido de ustedes con un abrazo y nos estamos viendo. Saludos a todos.